Hola gente de internet, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo aquí estoy con un nuevo video, en el que estaremos viendo el timelapse del dibujo Sagitario y de fondo estaré hablando de otro tema más filosófico y reflexivo. ¿Qué? ¿Por qué? Porque me da la gana y ese es mi reino. XD, bueno. Si solo vienes a ver por el timelapse, le puedes quitar el volumen y ya está. Pero si te apetece escucharme te lo voy a agradecer. Sé perfectamente que podría hablar de polémicas y funas, algún tema popular, seguramente incluso le iría mejor al vídeo. Pero de esas cosas todo el mundo habla. Y pues yo soy única y especial. Nah, en realidad las polémicas y funas son chismes banales que luego uno acaba olvidando. Y el tiempo que le dedicas es una pérdida en vez de una ganancia. Además que, como dije, ya está muy saturado. Todos hablan de lo mismo y dan la misma opinión, y si yo hablara de esos temas seguro acabaría en una opinión parecida. Por eso prefiero hablar de temas que puedan llegar a quedarse contigo mucho tiempo, que te hagan pensar, cuestionar y forjar tu propia opinión en vez de simplemente un copia y pega de una opinión general. Yo no quiero que pienses igual que yo quiero hablarte de un tema y quiero que tú lo pienses y tú formes tu propia opinión al respecto. Pero bueno, por el título ya debéis intuir un poco de qué va a tratar. Tal vez pienses que es el típico debate entre ciencia y religión, pero no es así. De hecho, no voy a hablar de ninguna religión en específico. Para este vídeo solo voy a necesitar tener el concepto de un ser superior, el creador de todo, o sea, de Dios, solo un Dios. Así que mejor dejemos la introducción y pasemos al tema. Parte 1. Dilema. Todos conocemos el misterio de cómo surgió todo, de dónde salió el universo, la vida. Todo se reduce a dos respuestas. Si eres ateo, la respuesta es la teoría del Big Bang, u otras variables científicas que le dan respuesta a cómo surgió todo. Y para los que son creyentes, la respuesta es que Dios lo creó todo. Tampoco es que haya más opciones. Bien, la diferencia que hay entre ambas opciones es enorme. La de la ciencia no es tan conclusiva, todos son teorías apenas fundamentadas por algunas pruebas, y es normal, no es como si se pudiera replicar o como si alguien hubiera sido testigo de lo que pasó. En cambio, la otra opción de un Dios creador es conclusiva, un ser superior lejos de la comprensión humana que lo creó todo. También tiene el defecto de que no es algo demostrable, no hay pruebas y la veracidad de ello recae en la fe del creyente. Bien, para continuar, te hablaré por encima de la teoría del Big Bang. No me voy a extender porque esto no es un debate científico. La teoría del Big Bang, la gran explosión. Contrario a lo que sugiere su nombre, no fue una explosión en un espacio vacío, sino una expansión extremadamente rápida del espacio mismo. El concepto, hace unos 13.000 millones... No, espérate. Hace unos 13.800 millones de años, todo el universo estaba concentrado en un punto de densidad y temperaturas infinitas, llamado singularidad. La evolución. En una fracción de segundo, en una fracción de segundo, conocido como inflación, el universo pasó de tener el tamaño de un átomo al de una galaxia. A medida que se enfriaba, la energía se convirtió en materia, formando protones, neutrones y eventualmente estrellas. Las pruebas. El corrimiento al rojo. Las galaxias se alejan de nosotros, lo que indica que el espacio se estira. Radiación de fondo de microondas, CMB. Es el eco térmico del Big Bang que aún flota en el espacio. Bien, si me preguntas, no entiendo bien lo de la radiación de fondo de microondas, pero como dije, no me voy a extender. El Big Bang es la teoría más aceptada científicamente, así que la tomaremos así, la vamos a elegir, ¿vale? Volviendo al Big Bang, es la teoría más lógica y es como un sedante para la mente, porque la teoría fue creada y estudiada por mentes brillantes, no hace falta cuestionarlo. ¿Para qué cuestionarlo? Pero el Big Bang tiene una gran falla, y una falla bastante lógica y básica de dónde rayos salió ese punto denso apodado como singularidad. La gente que acepta la teoría del Big Bang de verdad pueden creerse que algo tan increíble como la singularidad salió de la nada. Algo tan impresionante que acabó formando el universo, galaxias, planetas, estrellas, la vida. ¿De dónde salió la singularidad y cómo surgió? Porque no pudo salir de la nada, y si hubo un factor externo que la formó, entonces entramos en un bucle sin fin, de donde salió ese factor. Pero bueno, digamos que nos creemos el Big Bang. ¿Cómo es posible la existencia de algo como la singularidad? ¿Cómo es posible que lo que era del tamaño de un átomo se expandiera en tantas cosas? ¿De dónde sale toda esa energía que crea todo lo demás? Además, ¿cómo es posible que la masa hecha a partir de la energía se organizara tan precisamente y perfectamente, formando estructuras tan perfectas y complejas como son
son las galaxias, planetas, estrellas, etc. Sin irnos lejos, el sistema solar y sobre todo el planeta Tierra. Os dejaré el link a un vídeo que habla sobre que el planeta Tierra es demasiado perfecto. Parte 2. Ejemplo. Os recomiendo ver ese vídeo para que veáis lo increíble que es el planeta Tierra. Nosotros, como vivimos aquí, sentimos que es algo normal y natural, cuando en realidad vivimos en un planeta que estadísticamente sería prácticamente imposible su existencia. Te pondré un ejemplo más simple. Imagínate que estás haciendo senderismo, estás por las montañas cuando ves que hay una zona totalmente lisa entre unas montañas. Al llegar, no solo te das cuenta de que esa superficie es totalmente plana y lisa, también tiene la forma geométrica perfecta de un cuadrado, y encima en el centro hay un agujero redondo perfecto. Cuando te asomas te quedas en shock. Dentro hay un complejísimo sistema de engranajes. Todos los engranajes dependen unos de otros. Y encima, para rematar, ahí dentro viven unas pequeñas criaturitas, las cuales dependen del buen funcionamiento de los engranajes, y a la vez esas criaturitas cuidan y mantienen en buen estado los engranajes. Imposible. Es lo que cualquiera diría, pero existe. Entonces, una vez todos conocen ese extraño lugar, vienen dos grupos. Uno de científicos que lo primero que estudian es el funcionamiento y los materiales que tiene esa extraña estructura, y luego dan una explicación de que todo surgió por la erosión de la piedra por la lluvia, también recurriendo a eventos casi imposibles. Y el segundo grupo que llega dice que lo hicieron los extraterrestres o algún ser superior. Y ahí estás, ante un evento prácticamente imposible, demasiado perfecto, demasiado exacto. Y debes elegir entre aferrarte al conocimiento y ciencia humana que tratan de explicarlo, pero que aún no llegan a explicarlo del todo, o creer en algo más allá de nuestros conocimientos. Es un ejemplo simplista y limitante a comparación del universo y el planeta Tierra, pero el resultado es igual, una situación extraordinaria prácticamente imposible en la que hay que elegir creer en lo que sabemos o aceptar que hay cosas que desconocemos y que le pueden pertenecer a algo más allá de lo que creemos que existe. Parte 3. Experimento. Mejor pasemos a un experimento que sí se podría llevar a cabo. Me refiero a usar inteligencias artificiales. El experimento consistiría en aislar un número grande de inteligencias artificiales a las que solo se les haya enseñado el lenguaje. Nada más. Es necesario que no sepan nada de nuestra existencia. Se las aislaría en un servidor. No sé nada de programación, pero en un entorno digital que sea como un mundo. Las IAs, a base de prueba y error, tendrían que aprender cómo funciona ese mundo. El mundo tendría que tratar de parecerse al nuestro, tipo deben alimentarse, beber agua y cosas así. Y si no lo hacen, entonces se las elimina. Entonces, un mundo programado y lo mejor estructurado para que las IAs avancen sin intervención humana. Una vez se hayan estabilizado y ya sepan las reglas del mundo en el que viven, una IA infiltrada, que nunca fue una IA, es un ser humano infiltrado, podría hacer la pregunta de ¿qué es este mundo y de dónde ha salido todo? ¿De dónde hemos surgido nosotros? A ver, no sé si la IA actualmente pueda desarrollar ese tipo de cuestionamiento. Lo suyo sería hacerlo con una IA lo suficientemente avanzada y autónoma para poder hacer teorías e investigar. Por cierto, se me olvidó decir que el mundo en el que viven es como una gran isla. Fuera de esa isla no hay nada y es imposible ir ahí a investigar. Digamos que es un enorme desierto informático en el que no hay los recursos necesarios para que las IA sobrevivan. Pero volviendo al escenario, ¿qué es lo que pasaría? Bueno, no lo sabemos, pero podemos tratar de deducirlo. Unas IAs podrían decir que todo surgió debido a un código aleatorio y corrupto aislado en un servidor, que mutó lo suficiente como para formar ese lugar habitable y las inteligencias artificiales. Una teoría similar a la del Big Bang. Otras IAs podrían corromperse o volverse locas, por así decirlo. Y otras IAs decir que todo eso lo programó una IA suprema o algo incluso más allá de eso. En este caso está el mismo dilema, pero al contrario aquí nosotros sí sabemos la respuesta. La respuesta es que algo más allá del conocimiento limitado de la IA las creó, o sea, nosotros los humanos. Bien, digamos que esas IAs desarrollan una pequeña civilización. Un grupo se dedica a analizar el código de todas las cosas mientras otro grupo empieza a definir la idea de un dios creador. En este punto el humano infiltrado podría decir que es un mensajero enviado por el creador de todo. Hace cosas consideradas milagros, cosas que para el humano son cosas básicas de programación como hacer aparecer y desaparecer cosas, pero para las IAs las ven como imposibles. Justo estamos viendo un paralelismo con nuestro mundo, solo que en este caso nosotros somos los que sabemos la verdad y las IAs son las que no tienen los recursos y la información necesaria para entender lo que pasa. Pero sigamos viendo este experimento. Para este experimento sería importante que las IAs tengan tiempo limitado de vida. O sea, que después de
ese tiempo mueran, y también que puedan nacer nuevas IAs. Las nuevas IAs nacerán sin conocimientos al igual que las primeras IAs que hubo al inicio de todo. Las IAs con más conocimiento les transmitirían sus conocimientos a las nuevas generaciones. Hay que tratar de evitar lo máximo posible la intervención humana, para que el experimento se desarrolle lo mejor posible. Así que el mensajero que hizo los milagros ya se habría ido, supuestamente se habría muerto. Se queda, o sea, los milagros que hizo, su leyenda se queda guardado en archivos para que las IAs puedan verlo. O sea, los archivos serían como pequeños libros, no sé de programación, pero bueno. También que se cuenten sus historias y así poco a poco se iría formando una religión como nosotros la conocemos. El problema es que puede que algunas IAs tergiversen las cosas a su favor para tener beneficios, inventándose cosas que dijo el mensajero sobre el creador, creando una narrativa que les conviene y se aprovecha de la creencia de un creador para que las otras IAs, sobre todo las nuevas generaciones, les hagan caso sin cuestionar, porque esas IAs creen que todas esas reglas sí las hizo su creador, cuando en realidad no es así. Parte 4. Conclusión. Claro, por mi situación me sería imposible hacer un experimento así para ver si mis predicciones serían realidad. Además, sería un experimento con programación compleja y con necesidad de una inteligencia autónoma lo más parecido a la humana. Pero si en el experimento todo ocurriera tal y como lo he dicho, nos encontraríamos con unas verdades muy incómodas, tanto para los que son ateos y para los creyentes, ya que los ateos en este experimento vivirían buscando la verdad en el lugar equivocado y los creyentes por su fe acabarían atrapados en una trampa que los acaba metiendo en prácticamente un culto que por un lado dice la verdad, pero por otro se inventa las cosas por beneficio propio. Por eso al principio dije que esto no era un debate entre ciencia y religión, más bien este vídeo es para cuestionar las creencias de ambos. Mi conclusión es que estamos atrapados en un lugar que limita nuestra capacidad para poder entender del todo lo que nos rodea, y que siendo objetivos, podría ser lógico que algo que se escapa de nuestra comprensión haya creado algo tan perfecto como el universo y el planeta Tierra. Pero no estoy de acuerdo del todo con las religiones, porque siento que, como pasó con las IAs, se llegan a inventar cosas para beneficiarse de la fe y crear prácticamente cultos. Claro, si eres una persona religiosa no hay problema, yo también lo soy, pero creo que es bueno no dejarse llevar del todo y siempre coger con pinzas todo lo que se nos dice. Y para este vídeo he decidido no dejarlo solo con mi visión, así que le pedí la opinión a Fab, un ciudadano de mi reino. Parte 5. Opinión adicional. Estas son palabras de Fab. Yo, como ateo, sé mucho de esto. Primero que nada, decir que la teoría del Big Bang es la teoría de cómo se creó el universo es erróneo, ya que no cuenta cómo se creó, solo qué pasó luego de eso. Para los creyentes en alguna religión es que un o varios dioses fueron los creadores. No todas las religiones explican el origen del universo al no tener dioses, y tanto científicamente como religiosamente son y siempre serán imposibles de comprobar del todo. Así que al final cada una se basa en la fe. Ambas tienen buenos argumentos. Se podría decir que el universo siempre existió y no fue creado, y una prueba de la existencia de un dios sin recurrir a la religión sería el decir que, como todo el mundo es dependiente de algo, como por ejemplo nosotros dependemos del oxígeno y comida para vivir, pues esto significa que debe haber algo que no dependa de nada, algo que por ende debe ser independiente del tiempo o el espacio. Por lo tanto, este ser fue el creador de estas cosas primordiales. Este sería un dios, y el experimento me parece tonto. Tal vez seres humanos como nosotros no seríamos capaces de crear una IA lo suficiente avanzada. Me parece que para tener una vida plena no importa creer en algo o no, lo que importa es tener los valores como son la empatía, mientras que la religión bíblica, por así decirlo, es muy confusa y llena de contradicciones. Además, que intenta desmeritar cosas como la bondad, diciendo que solo puedes ser alguien puro y amable si crees en ese Dios. Y la ciencia, yo creo que deberíamos creer en ambas, ya que al final buscan lo mismo, y aunque a muchos les parezca raro, la ciencia es el mayor argumento de la existencia de un Dios. Conclusión: cada persona puede vivir como quiera, ya que son cosas que nunca tendrán una veracidad definitiva y son en algo que creemos, y no nos lo tomemos muy en serio, ya que no nos dejará ver por completo el hermoso mundo, donde haya sido una coincidencia o no. Eso no quita que es maravilloso. Y esa es la opinión de Fab. Pero bueno, ¿cuál es tu opinión de todo esto? Estaré leyendo los comentarios y espero que os haya gustado el tema y el timelapse. Pronto subiré un video explicando a detalle cuál es mi técnica para colorear. Y recuerden que yo sigo aprendiendo. No soy una profesional, pero trato de enseñar y ayudar con lo que sé. ¿Me piro vampiro?